esto es lo urgente en este momento para los compañeros que van a hacer su prueba diferida. Le voy a dar la palabra a Karen Patricia en este momento para que le dé las indicaciones a ellos, qué es lo que tienen que hacer en ese momento. Vaya, ahorita ya se envió el parcial al correo institucional de cada uno de los que lo van a realizar. Según las indicaciones, a las 6:10 sería la hora límite para enviarlo. En otras palabras, pues, estamos hablando, Karen Patricia, que tienen una hora exactamente, pues, para hacer su prueba, ¿verdad? Ahí verán las características de las mismas, ya revisen su correo institucional, ya lo tienen por ahí. Estos, pues, tomando en cuenta los que estuvieron en la clase anterior, que se quedaron hasta el final de la clase, que dijeron que eran los que no lo habían realizado. Sí, ya con ellos se mantuvo comunicación y precisamente por eso decidimos enviárselo a su correo institucional, ¿verdad? Dábamos la indicación temprano de que iba a ser enviado a su correo institucional y quiénes y a qué horas teníamos que realizar la prueba. Bien, espero pues que ya estén trabajando en esto. ¿Qué vamos a trabajar este día? En primer lugar, que nos pongamos de acuerdo en algunas asesorías, particularmente del trabajo final. Algunos de ustedes ya me lo han preguntado, así bilateralmente, y sí vamos a dar asesorías en esta primera vez, ¿verdad? Sistematizadas a través de horarios, ¿verdad? Concretos. Así que para el día miércoles 13, para el día miércoles 13, o sea, a partir de la otra semana, ¿qué grupos van a tener asesoría? Esta es la programación, compañeros, compañeras, si gustan, toman nota. Con Karen Patricia caemos en la cuenta que son 11 grupos, estoy hablando del trabajo final. Entonces, los primeros 5 grupos vamos a tener asesoría el día miércoles 13, en horarios escalonados. Vamos a iniciar a las 10, no puedo iniciar a las 9 porque tengo otra asignatura que precisamente a esa hora termino y comenzaríamos pues obviamente en grupo en el mismo orden, para el grupo 1, 2, 3, 4 y 5, repito, para el día miércoles 13 habrá asesoría. Las asesorías iniciarán a partir de las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Y en esta primera asesoría, vamos a trabajar 15 minutos aproximadamente con cada uno de los grupos para ver qué es lo que tienen, cuáles son las preguntas, ¿verdad? Directas, específicas de este primer contacto o primer borrador que ustedes vamos a revisar, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer precisamente en 15, 20 minutos máximo para cada uno de los grupos en ese mismo orden. Si seguimos la secuencia, estaríamos hablando de que el grupo 1 inicia a las 10, termina a las 10:15, inmediatamente entra el grupo 2, terminaría a las 10:30, luego el grupo 3 a las 10:45 y así sucesivamente hasta llegar al grupo 5. Según mi programación, pues estaríamos terminando por ahí por las 11:30, 11:45. Vamos a dedicar 15 minutos, podemos incluso alargarnos un par de minutos más a cada uno de los grupos. Repito, grupo 1, 2, 3, 4 y 5 para el día miércoles 13. ¿Quiénes son los respectivos coordinadores de estos grupos, Karen? Ahorita, el grupo 1 de Andrea Guadalupe González, grupo Permítame, 2 ¿Andrea Guadalupe de... está presente? ¿Andrea Guadalupe? Hola, Alexi, aquí estoy. Excelente. Grupo 2, Karen. Rebeca Michelle Ramos Escalante. Rebeca Michelle. Sí, aquí estoy, licenciada. Excelente. 3. Ledeni Yamilet Martínez Murgas.
Grupo 3, Leden y Yamilet. ¿Hay alguien del grupo 3 que está presente, compañeros, para que Presente, Lic. se dé enterada entonces? Enterada, Yesenia. Gracias. Grupo 4. De Jennifer Lisette Fajardo Lobos. Jennifer, ¿estamos por ahí? Aquí estoy, aquí está, ahí está ella, está escribiendo. Gracias, Jennifer. Grupo 5 sería, ¿verdad? Sí, de Catherine Stephanie Lobos Consuegra. Catherine Stephanie Lobos. Aquí estoy, Lic. Gracias, Catherine. Entonces, ustedes son los grupos con los cuales vamos a tener asesoría el próximo miércoles. Estoy hablando de miércoles 13. ¿Sí? Aproximadamente lleven la secuencia del horario. Voy a iniciar con el primer grupo en ese mismo orden a las 10 y así sucesivamente, para que estén pendientes, por favor. ¿Sí? Bien. El siguiente miércoles, el miércoles 20, vamos a trabajar con los grupos restantes. Estamos hablando de los grupos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay un grupo más para este día, ¿verdad? Siempre iniciando a las 10 de la mañana. Quiere decir que para el miércoles 20, el grupo 6 es el primer grupo, ¿verdad? Que tendría la asesoría. Posteriormente a estas asesorías, que son asesorías rápidas, ¿verdad? Para ver qué es lo que tienen o cuáles son las inquietudes primeras, vamos a poder, y quieren y gustan ustedes con algún grupo en particular, ya tener asesoría ya más puntuales sobre la base de algo. ¿De acuerdo? Pero estas asesorías sí son de orden obligatorio. Las del día 13 para los grupos respectivos, las del día 20 para los grupos respectivos. Eso no quiere decir que no podrán asesorías, no podrán haber asesorías más ampliadas, definitivamente, si ustedes lo consideren, pero eso ya a voluntad de ustedes como tal. Grupo 6, ¿quién es el coordinador? ¿Karen Patricia o coordinadora? Grupo 6, Ana Griselda Nájera Orantes. Ana Griselda Nájera. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Ana Griselda. Gracias. Enterada entonces. Grupo 7. Diana Abigail Gómez Galdames. Diana Abigail. Presente, Lic. Enterada. Gracias, Diana Abigail. Número 8, grupo, coordinador. Rebeca Abigail Cardona Vanegas. También, Rebeca Abigail. Grupo 8, Rebeca Abigail. ¿Alguien del grupo 8? Compañeros, compañeras. Aquí, licenciada. Aquí Edgardo y Araceli, muy bien. Y también Rebeca Abigail, que está presente, ¿verdad? Pero está escribiendo, la acabo de ver por ahí. Entonces se dan por enterado, grupo. Gracias. Grupo 9. Andrea María Dávila Caso Verde. Andrea María. Andrea María. ¿Alguien del grupo 9 entonces? Sí, Link. Gracias, Giovanni Antonio. Bueno, Se da por enterado entonces. sí, Para sí, el día 20, el día miércoles 20. 20. Sí, Excelente. perfecto. Grupo 10. Darwin Edgardo Menéndez. Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes, Darwin. Enterado enterado. entonces, ¿verdad? Así es. Excelente. Y el grupo 11, que sería el último grupo de asesoría de este día, ya prácticamente tipo por ahí por las 11:30 en adelante, ¿verdad? Casi para el mediodía. ¿Quién es? Jorge Alexander Ismael. Jorge Alexander. Excelente, Jorge Alexander. Se da por enterado entonces. Entonces, está definida ya la programación de asesorías. Tenemos prácticamente una semana para algunos, 15 días para otros, para ver qué es lo que tenemos, para que vayan ya sistematizando este trabajo de los cuales ya dimos las indicaciones y ustedes conocen también los temas respectivos.
¿verdad? Queda así programada entonces la asesoría. El link es el mismo link que yo tengo de asesorías para todas las asignaturas, pero en este caso hay prioridad para ustedes pues, de diagnóstico y psicoterapia familiar, ¿verdad? Lo vamos a publicar si es que no lo tienen, ¿verdad? Creo que el ciclo pasado lo trabajamos, pero lo vamos, ¿verdad? A dar a conocer nuevamente. ¿De acuerdo? Perfecto, Lick. Excelente. De acuerdo, Excelente. licenciado. De acuerdo. Lic. Muchas gracias entonces. Bueno, gracias por esa retroalimentación. Bien. Lo otro, ¿verdad? Hacerles el recordatorio del control de lectura. Ya dimos a conocer las preguntas. ¿Habrá alguna pregunta o alguna ampliación que quisieran ustedes respecto al control de lectura? ¿Queda claro cómo lo vamos a trabajar? ¿Verdad? Son tres Licenciado. grandes. Dígame. Buenas tardes. Solo Buenas una tardes, pregunta. Rebeca. Dígame. Siempre serían los mismos lineamientos de letra Times New Roman, número 12, todos esos lineamientos, licenciado. Esos lineamientos de presentación de forma, sí, van siempre, ¿verdad? Y creo que pues, no se los dije, pero de hecho, gracias por recordármelo, Rebeca, pero ya es obvio, ¿verdad? Que las presentaciones de forma con las mismas características que hemos venido trabajando desde el ciclo anterior, ¿verdad? Para que nos acostumbremos a la presentación, por lo menos mínimamente, de algunos criterios formales de APA, ¿verdad? Sí, los mismos criterios, Rebeca. Gracias, Lick. Bueno, y acá quizás la novedad, y lo vuelvo a reiterar, es que pueden ampliar la información, ¿verdad? Con otras fuentes, ¿se recuerdan? Entonces eso va a ser como lo novedoso de este control de lectura, ¿verdad? De acuerdo, entonces. Aspectos meramente administrativos. Decirles también que a partir del lunes, ¿verdad? Ya tenemos abierto el sistema. Bueno, prácticamente desde el jueves, nos decían en las últimas reuniones que tuvimos allá con las personas allá en la facultad, ¿verdad? Vamos a subir notas, ustedes van a tener la nota de su primer control de lectura y de su examen parcial a partir del día lunes, para que los puedan consultar. Esas son las notas que están pendientes. Bueno, la nota de parcial usted ya la conoce, la del control de lectura, ¿verdad? Aparecerá también allí, ¿verdad? Para que empiecen ustedes a hacer números y vean cómo van sus promedios. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Bien, esos son los informes pues que yo les traía antes de iniciar ya con los contenidos específicos, ¿verdad? Que prácticamente nos hemos adentrado a estudiar un poquito el enfoque conductista, pero particularmente lo que nos atañe es la psicoterapia, ¿verdad? De carácter conductista. Para ello dimos una guía específica, ¿verdad? De preguntas que nos orientan precisamente en esa línea, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle continuidad, que recuerdo que yo había planteado ya algunos principios, ¿verdad? Del aprendizaje. ¿O qué valoraciones hicimos previas? Perdón. Hagamos alguna valoración para enmarcarnos directamente de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando. En primer lugar, existe una escuela conductista, ¿verdad? La escuela conductista surge, habíamos dicho, pues a principios del siglo XX, como muchas de las corrientes psicológicas, ¿verdad? Pero la aplicación del conductismo, ¿verdad? Ok, Jennifer, excelente. Pero la aplicación del conductismo propiamente dicho, en cuanto a la psicoterapia, pues empieza a desarrollarse ahí por los años 40, ¿verdad? Ahí por los años 40, por los años 50 que toman auge, ¿verdad? Que después es bien difícil separarlos directamente de lo cognitivo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Por eso hablábamos también, se recuerdan de las terapias de la tercera generación. Cuando hablamos de terapia de primera generación, segunda generación y de tercera generación, ¿verdad? Eso se arranca precisamente de una explicación conductista. El conductismo radical, ¿verdad? Primera generación, lo cognitivo-conductual, segunda generación,
y lo que está ahora en boga, ¿verdad? En nuestro siglo XXI, particularmente en la última década, la tercera generación, en donde retoman ya elementos cognitivo-conductuales, pero le ponen el elemento también humanista. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Esos enfoques cognitivo-conductuales, pero primero, ¿verdad? Planteemos el conductismo, ¿verdad? Propiamente dicho, y los planteamientos psicoterapéuticos conductistas iniciales. Ahora sabemos que eso no se puede, ¿verdad? Verlo aisladamente. Ahora lo vinculamos con aspectos cognitivos, definitivamente. Pero veamos los aspectos iniciales, pues, del conductismo, ¿verdad? Para poder comprender en qué momento se aúna precisamente al enlace precisamente con el enfoque cognitivo. Algunas valoraciones sobre el conductismo. Por ahí hay 5 principios, como me decía Jennifer. Yo leí 5 principios claves, ¿verdad? Que prácticamente los dijimos, a explicar. Acuérdenme de los 5 principios, por favor. ¿Quién me recuerda el número 1, por favor? ¿Sí? Dice que toda conducta está regida por leyes y está sujeta a las variables ambientales. Toda conducta está, ¿verdad?, regida por leyes y depende de variables ambientales. Para explicar esto, pues, creo que ya lo habíamos planteado también, es un enfoque totalmente opuesto al planteamiento psicoanalítico, ¿verdad? Toda conducta está regida por leyes, ¿verdad? Ahí dice, todo este es un fenómeno, dice Lisette, ¿verdad? Jennifer, que es observable, ¿verdad? Toda conducta aprendida, ¿verdad?, está regida por leyes. Eso quizás está en lo básico, ¿verdad? Y luego que dependerá del entorno, del contexto, ¿verdad?, en que se establece. Ahí se aprende en el contexto, en el entorno, en el ambiente, ¿verdad? Y toda la conducta, todo nuestro comportamiento está regido por leyes. Acuérdese que el conductismo, precisamente, ¿verdad?, surge para darle un carácter científico, experimental a la psicología. Precisamente ahí tenemos el primer, ¿verdad?, principio. El segundo principio. Dice, la conducta es un fenómeno observable e identificable. Así como decía Jennifer, la conducta debe de ser, ¿verdad?, un fenómeno observable e identificable, ¿verdad? Aquello que no se puede observar, ¿verdad?, no puede ser sujeto, ¿verdad?, de experimentación o de la ciencia. Quiere decir que aquí volvemos a criticar el psicoanálisis cuando hablamos de aquellos elementos intrapsíquicos, aquellos elementos del yo, super yo, eso no es observable, ¿verdad? Eso no es observable. Entonces debe de ser observable, ¿verdad?, esa conducta, toda conducta. Y así existe pues una explicación científica. Tratemos de ubicarlo a la perspectiva, ¿verdad?, de la psicoterapia, o tratemos de ubicarlo a la perspectiva de la psicopatología, ¿verdad?, de cómo se conforman estas conductas. Acuérdense que pueden ser conductas deseadas o pueden ser conductas no deseadas en un momento determinado que se han aprendido. Y estas conductas son observables. Entonces, se ubicarán ustedes ya en el área propiamente de la psicoterapia, ¿verdad? Cuando llegan con el motivo de consulta, solamente nos vamos a focalizar en aquellos elementos observables que se pueden medir, ¿verdad?, que se pueden comprobar, ¿verdad? Por ahí viene el otro principio, ¿no? Tercero. Solo 2 nos dictó. Bien, muy bien. Ahí nos habíamos quedado, tienen razón. O sea, los dos principios les había planteado. Ok. Bien. Otro de los principios, por aquí los tenemos. Regálenme un minuto entonces porque no lo encuentro. Ok, perfecto. Regálenme un minuto.
Bien, aquí estamos nuevamente. Las disculpas del caso, ¿verdad? Pero sí se me dio traspapelado y no lo he encontrado. Según yo le había dictado los 5 principios. Entonces dijimos que el segundo es la conducta, es un fenómeno observable e identificable. El tercer principio plantea lo siguiente. La teoría conductual se focaliza en el aquí y el ahora. La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. ¿Qué notan de diferencia con el planteamiento psicoanalítico? Que el planteamiento psicoanalítico dice que muchos de los conflictos de las personas tienen que ver con su pasado. Definitivamente. Definitivamente. Y encontramos, pues, ¿verdad?, una diferencia significativa entre el planteamiento psicoanalítico y el planteamiento conductista, ¿verdad? Aplicable ya directamente, ya en la atención de los casos, ¿qué es lo que nos interesa? Para el enfoque psicoanalítico le interesaban las experiencias anteriores, los conflictos pasados, los traumas que se habían establecido allá en la infancia, en etapas tempranas de la vida, ¿se recuerdan? Aplicado ya a la perspectiva conductista, nos interesa lo que está pasando en este momento, en el aquí y el ahora. El pasado no es importante para el enfoque conductista, ya hablando pues de aspectos meramente de atención, ¿verdad?, de casos específicos. Entonces, se centra y se va a focalizar en el aquí y en el ahora. A eso se refiere. Lo inmediato, ¿verdad? Cuarto principio. Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje. Y pueden ser modificadas por los principios de aprendizaje. Y pueden ser modificadas por los principios de aprendizaje. Aquí nos metimos al aspecto psicopatológico, ¿verdad? Que ellos no hablan de psicopatología, ¿verdad? Ni hablan de trastornos mentales. Eso para ellos queda en un plano secundario. Ellos hablan de conductas maladaptativas que fueron, ¿verdad?, aprendidas, ¿verdad?, que fueron adquiridas a través del aprendizaje. Porque hay que decir que al mismo tiempo, estas pueden ser modificadas por los mismos principios del aprendizaje. Por eso precisamente a este tipo de terapia, ya en el plano terapéutico, ¿verdad?, se le denomina modificación de conducta, o se le denominó modificación de conducta. A todas aquellas técnicas, a todas aquellas estrategias que ocupa el modelo de la conductual al momento de atender los casos. Modificación de conducta. ¿Comentarios respecto a esto? Esta corriente es eminentemente práctica, ¿verdad? Empirista hasta cierto punto. Hola, Lick.
Sí, Hola. eso mismo iba a retomar yo. Ajá. Esa parte del conductismo toma mucho en cuenta los factores ambientales, aquello externo, que va Ajá. a jugar un papel muy importante en la influencia de la conducta. Y es una contraposición en cuanto al psicoanálisis, porque esto es más que todo interno, sobre todo el subconsciente, el consciente y todo lo demás. Sin embargo, cuando hablamos del conductismo, este va a tratar más de centrarse tanto a la persona, pero sobre todo cómo el ambiente va a influir sobre la persona. Entonces lo va a poner a la persona más que todo como un ente pasivo, pues, porque es el ambiente el que va a atravesar en él y va a hacer que Ahí cambie. está. Interesante ese último planteamiento, ¿verdad?, de Andrea, cuando ve al sujeto, ¿verdad?, desde una perspectiva pasiva, ¿verdad?, en donde él no puede hacer una interpretación o darle un significado, ¿verdad?, a lo que está sucediendo, o tener su propio control, ¿verdad?, sobre ese cambio de comportamiento o cambio de conducta, aunque posteriormente hay alguna modificación cuando se le da ese carácter cognitivo. Pero lo más interesante desde la perspectiva de Andrea es que ve este ambiente como algo acabado, como algo ya predeterminado. Y a nosotros se nos ha enseñado de cómo debemos de ver esa perspectiva, ¿verdad?, externa, en la cual se mueve el sujeto, ¿verdad?, en la cual interactúan las personas. ¿Mm? ¿Verdad? Es una realidad que está en constante cambio y constante transformación, ¿verdad? Es una realidad social, no tan ambientalista, ¿verdad? No tan predeterminada, ¿verdad? No solo lo que está pasando, lo aquí y el ahora es producto, ¿verdad?, de condiciones pasadas, de condiciones históricas y de condiciones culturales. Edith Marlene, vi que estaba como preguntando. Sí, buenas noches, Lick. No sé Sí, si me podrían repetir el principio 1, ya que no alcancé a copiar. El principio 1 y el principio 2 ya lo habíamos dado anteriormente, ¿verdad? Pero el principio 1, así rápido, ¿verdad? Se refiere, ¿quién lo quiere leer, por favor? Yo, Lick. Muy bien. Toda conducta está regida por leyes y está sujeta a las variables ambientales. Y la 2 es que la conducta es un fenómeno observable e identificable. ¿Estamos? Pero estábamos planteando precisamente, ¿verdad?, ese carácter, ¿verdad? ¿Cómo comprende el conductismo ese entorno, ese ambiente? ¿Y cuál es la diferencia a cómo se debe de comprender, ¿verdad?, ese entorno o ese entorno social en el que se desarrolla, ¿verdad?, el ser humano. Eso quizás es lo interesante por el planteamiento que hizo Andrea, ¿no? Dos elementos planteó ahí. Uno, ¿verdad?, que no debemos de ver al ser humano como un ente pasivo, como un simple receptor, como lo plantea el conductismo radical. Uno. Y dos, que este entorno en que se mueve, ¿verdad?, es producto de condiciones sociohistóricas, de condiciones socioculturales. Nosotros mismos hemos visto a la familia, ¿verdad? La familia está en constante cambio y constante transformación y depende de las condiciones de cambio y de transformación de la sociedad. Y recuerden que hacíamos aquella gran interrogante. ¿La familia está en crisis o está en un nuevo momento de su proceso de evolución? Caíamos en la cuenta que las dos cosas, ¿no? Pero producto de entender a la sociedad como algo, ¿verdad?, que está constantemente en cambio, cambiando, en dinamismo, ¿verdad?, y que influye directamente en esas transformaciones, ¿verdad?, en todo, pero a nosotros nos interesa desde la perspectiva familiar o desde la perspectiva, en este caso, de la psicoterapia. Bien. Lo otro es que, el quinto sería, ¿verdad?, las metas conductuales han de ser específicas
e individualizadas. Las metas conductuales deben de ser específicas e individualizadas. Esta característica quizás es más aplicable, ¿verdad?, al aspecto psicoterapéutico o al aspecto de atención de casos. Todas aquellas metas que nosotros nos vamos a proponer al momento de modificar o de cambiar, ¿verdad?, una conducta, deben de ser puntuales, específicas, ¿verdad?, pero al mismo tiempo individualizadas, ¿verdad? Todo terapia debe partir de una línea de base. ¿Qué es lo que hemos observado? ¿Verdad? ¿A dónde hemos detectado, ¿verdad?, esas conductas desadaptativas? ¿A dónde hemos detectado, ¿verdad?, cuáles son esas conductas mal aprendidas, por decirlo así? Las focalizamos, ¿verdad?, las especificamos, ¿verdad?, y a partir de ahí, pues, conformamos esas metas, ¿verdad?, las cuales también deben de ser individualizadas. Como que al parecer este principio está más aplicable, ¿verdad?, directamente al área de esta modificación de conducta. En el área de la psicoterapia propiamente dicho. Ángel. Pero aquí en el caso del quinto principio ya se ve al individuo como único, por decirlo así, dentro del ambiente que en el principio 4 estamos hablando, ¿va? Porque en el principio 4 decimos que son lo desadaptativo es adquirido por el aprendizaje. Pero en el aprendizaje también, ¿qué es lo que como que no se toma en cuenta? Es como lo social, ¿va? Porque el aprendizaje, digamos, está en torno a todo lo que les rodea al individuo. Pero aquí ya, creo que quizás aquí ya nos vamos centrando directamente al tratamiento, específicamente al individuo. Así es. Porque ya lo estamos viendo como uno. Por eso yo le decía que este principio se caracteriza más o se identifica más desde la perspectiva de la atención, ¿verdad?, de casos, y desde la perspectiva ya directamente de diagnósticos y de tratamiento, ¿verdad? Ya puntualiza. Sin embargo, ¿verdad?, está relacionado, pues, que todo este comportamiento o estas conductas son aprendidas, ¿verdad? Son aprendidas, ¿verdad? Y debemos de identificarlas, focalizarlas, cuáles son estas conductas que nosotros queremos cambiar o modificar. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lo rescatable acá es que atención, ¿verdad?, o esta modificación de conducta, si queremos plantear, debe de ser individualizada, ¿verdad? Esto ya es un aspecto más cualitativo, ¿verdad?, a los cuales nosotros sabemos que cada caso, ¿verdad?, pueden haber muchos casos similares, ¿verdad?, en cuanto a que nos lleguen a consultar, pero con motivo de consulta, pero cada caso, y aquí hemos insistido, tiene sus propias características y tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, también aquellos procedimientos que nosotros ocupemos desde la perspectiva de la psicoterapia deben de ser específicos y puntuales en relación a cada caso en particular. Entonces, ese aspecto es muy rescatable desde la perspectiva conductista, ¿no creen? Eso, en ese caso entonces, cuando ya el paciente ha aceptado y se da cuenta de que realmente su conducta, esa la ha aprendido mediante su proceso desde la infancia hasta la edad que tenga, ¿verdad? Entonces allí sí estamos trabajando ya individualizando al paciente, porque él ya se dio cuenta que realmente qué es y por qué y de dónde viene, que está haciendo lo mismo, lo está repitiéndolo. Entonces ahí me imagino yo que nosotros como terapeutas pues damos esa pauta y le damos a entender realmente cómo ha sido ese proceso y si realmente él quiere colaborar y verdad, y eso. Pero en esta parte, Giovanni, usted ya está metiendo el aspecto de otra corriente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ¿verdad? De otro modelo, perdón, si bien es cierto, ¿verdad?, las metas conductistas han de ser específicas e individualizadas, que bueno, ¿verdad?, qué destacable esto, ¿verdad? Pero sigues viendo al individuo como algo que está ya predeterminado, que lo ha aprendido producto de los estímulos a los cuales él ha estado expuesto y por lo tanto ha tenido un mal aprendizaje. Cuando ya usted
están diciéndome que él te empieza a tomar en cuenta, pues, cuáles han sido las experiencias anteriores, ¿verdad? Cuál ha sido su pasado y cuáles han sido los elementos conflictivos. Está tratando de interpretar y dándole significado a su experiencia. Ahí estamos metiendo el carácter cognitivo. Ajá. Y cuando también usted me dice que cada caso, ¿verdad? Él lo ha aprendido de acuerdo a su individualidad y que esta individualidad es única y exclusiva. Entonces ahí estamos metiendo el aspecto humanista también. Humanista. De lo que nos habla las terapias de tercera generación que se arrancan precisamente, ¿verdad? De la terapia conductual original, ¿no? ¿Verdad? Nosotros lo comprendemos así desde esa perspectiva, pero como estamos viendo cada modelo en particular, ¿verdad? Estamos viendo sus bonanzas que puede tener, pero también sus elementos, ¿verdad? Negativos. Y nosotros a veces tenemos esa visión ya integradora hasta el momento porque tenemos un previo conocimiento, ¿verdad? De que debemos de tener un enfoque holístico, un enfoque integrador, ¿verdad? Como usted lo ha planteado. Pero el conductismo, más el conductismo radical, ¿verdad? No lo retoma. Sí, habla de esa individualidad, pero como una forma de decir, este es el sujeto de investigación, que es único y exclusivo. Y lo retomo como una muestra de una población que hay en general. Desde esa perspectiva, un tanto más así, ¿verdad? Ahora, nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Ya directamente desde la perspectiva cognitivo y humanista, ¿verdad? Que como debe de ser, por supuesto, como debe de ser. Ajá. Eso, gracias, Lee. Ajá, y que esa mezcolanza, como usted bien lo dice, es porque con los eventos previos que uno ha tenido y se han dado en ese momento, por eso es que yo entendí de esa manera. De esa forma. Ajá, ajá. Gracias. Sí, no, y de hecho ya en la práctica tenemos que tener esa visión sistémica, como hemos planteado, ¿verdad? Y es uno de los quizás de los aspectos a favor que tiene el modelo sistémico, porque el modelo sistémico no tiene una postura extremadamente radical, ¿verdad? Quizás en su momento, allá en los 50, en Palo Alto, lo veía muy así, muy estructuralista en un momento determinado, ¿verdad? Pero el modelo sistémico se ha enriquecido de los otros modelos. Y en este caso podemos destacar qué es lo que ha aportado el conductismo o lo cognitivo conductual, ¿verdad? Al modelo sistémico, como también el psicoanálisis ha dado aportes al respecto. Muchos, ¿verdad? De los originales o de los pioneros del enfoque sistémico eran psicoanalistas, habían sido formados en una escuela psicoanalítica. Solo que ellos retomaron, ¿verdad? Una visión más integradora o holística en un momento determinado, verla y no individualizar la problemática, sino tener un enfoque, ¿verdad? Más sistémico, pero en este caso de atención a la familia, ¿verdad? Como muchos de ellos también tuvieron una influencia eminentemente conductista. Ustedes lo han visto cuando yo les pregunto cuáles son los pioneros, ¿verdad? Del modelo psicoterapéutico conductista. Watson era un radical, pues definitivamente, cuando decía, dime a 10 niños, yo haré de ellos lo que quiera, pues, como diciendo, pues yo sé cómo estimularlos y a partir del estímulo que yo les dé, ¿verdad? Puedo predecir, ¿verdad? O puedo pronosticar cuál va a ser su comportamiento, como que el comportamiento fuera un cúmulo de situaciones de respuesta, ¿verdad? Y eso fuera la personalidad como tal. Pero ¿qué pasa? Dice Andrea. ¿Qué pasa entre un estímulo y una respuesta? ¿Verdad? Hay todo un proceso, ¿verdad? De significado, de interpretación, en este caso del consultante o de los consultantes, ¿verdad? A los cuales usted hace referencia, Giovanni, ¿verdad? Pero eso lo comprendemos porque tenemos esa visión ya, ¿verdad? Integradora holística, ¿no? Pero le estaba negando ese carácter de pensar, de interpretar, de dar un significado a su experiencia el conductismo radical, ¿verdad? En aquel afán de decir, no, es que el objeto de estudio de la psicología, ¿verdad? Debe ser observable, debe ser medible, debe experimentarse, porque la psicología debe ser ciencia. En ese afán, ¿verdad? No valoraban pues todos esos procesos, todas esas interpretaciones, todos esos significados que se dan en el interior del individuo. Entonces recuerdo, y ahora sí, recuerdo bien, la otra vez que yo les preguntaba, pues creo que por ahí nos quedamos, ¿por qué consideran que este enfoque conductista, ¿verdad? Tiene mucha aplicabilidad en la población infantil, es decir, en la niñez? No sé si alguno de ustedes lo averiguó, trató
de investigar esto, ¿no? ¿Verdad que les hice esa pregunta? Y aquí de alguna u otra forma lo estamos explicando, ¿verdad? Wilfredo. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Yo investigué sobre esa pregunta y encontré que decía, aún tiene vigencia el conductismo en la edad temprana, porque la finalidad es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas, así como alienta el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas como la competencia entre los alumnos, porque me parece que dejó esa pregunta en el principio 2, que decía, ¿por qué tiene vigencia la teoría conductista en las edades tempranas escolares? Más o menos eso. Sí, bueno. De alguna manera lo que me reflexioné en ese momento, ¿verdad? Y se los dije como pregunta y que surgió como una estrategia, ¿verdad? De experiencia de aprendizaje. Y algunos de ustedes veo que lo investigaron, qué bueno, les felicito. Es aplicable a todos los 5 principios, pero surgió porque nos habíamos quedado precisamente en el principio 2, ¿verdad? Si recuerdo bien. Entonces, vean cómo el conductismo inicialmente, ¿verdad?, va de la mano precisamente con la educación, ¿verdad? Con la educación sistemática, o sea, con la educación, con la escolarización, pues en otras palabras, ¿no? Entonces tiene mucha aplicabilidad el conductismo en el área escolar. Tiene sus beneficios, por supuesto, ¿verdad? Pues es digno también de alguna crítica en un momento determinado. Ángel. También, aparte de que se aplica también en lo que es en la educación, lo que decía el compañero, casi siempre en los primeros años, podríamos decirlo, que al alumno se pone a hacer planas, que aprenda las tablas y todo eso, y ya está comprobado que ese sistema no es al 100% eficaz. Y aparte de ser aplicado en la educación, que todavía se sigue aplicando, también se aplica en el trabajo, porque está comprobado en el trabajo de que una empresa funciona mucho mejor cuando todos los empleados participan o hay lluvia de ideas para tomar decisiones dentro de la empresa, pero las empresas siguen trabajando donde los mandos altos o la alta dirección o el dueño en sí toma las decisiones sin dejar o sin tomar en cuenta los aportes de los empleados, que son los que ejecutan. Entonces, muchas empresas a veces quiebran porque creen tener la solución, pero no toman en cuenta lo que es el punto de vista del empleado. Entonces, en el trabajo también se aplica el conductismo puro, donde el trabajo tiene que obedecer, el trabajador tiene que obedecer una directriz ya dada. Definitivamente. O lo último que usted dice, entonces el empresario quiebra o se enriquece, ¿verdad? También explotando, ¿verdad? El trabajador, ¿verdad? En ese sentido, porque no lo toma en cuenta en la participación, ¿verdad?, de su opinión, o no le da las condiciones, ¿verdad?, más humanas o de bienestar social como debería de tener el trabajador, ¿verdad? Entonces, eso aplicable pues al área laboral, ¿verdad? Pero también interesante, ¿verdad?, porque los orígenes precisamente por ahí de la psicología escolar, de la psicología del aprendizaje, ¿verdad?, tienen su fundamento en el enfoque conductista, ¿verdad? ¿Cuáles son los aprendizajes básicos para el caso? Los aprendizajes básicos, como ustedes lo saben, ¿verdad?, es la lectura, la escritura y el cálculo. Y sobre la base de esos aprendizajes básicos empiezan a conformarse otros aprendizajes. Por eso tienen la lógica que deben de aprenderse pues en los primeros años de escolarización, ¿verdad? Y esto de alguna forma ya lo planteaba un conductista a principios del siglo XX. Un señor que me imagino que ustedes lo han escuchado por ahí, de apellido Titchener, ¿verdad? Edward Titchener, ¿verdad? Que es prácticamente, fue discípulo también de Wundt. Él fue estudiar a Wundt, ¿verdad? Acuérdense de esa escuela, ¿verdad?, de estructuralismo y funcionalismo que mucho influyó directamente, particularmente el funcionalismo, en el surgimiento de la psicología conductista, porque el estructuralismo y funcionalismo, ¿verdad?, son todavía enfoques eminentemente impregnados de filosofía, ¿verdad?, que se aplicaron a la economía, que se aplicaron a la política, que se aplicaron a la sociología, etcétera, y se aplicó a la psicología también, que no fue de excepción. Pero cuando la psicología se independiza,
¿verdad? Todavía tiene residuos de esos planteamientos como tal, pues porque el funcionalismo, particularmente de William James, que por ahí lo han encontrado, ¿verdad? Que también fue discípulo de Wundt allá en Alemania, ¿verdad? Pero al cual se le considera, pues, psicólogo, ¿verdad? Iniciador por su enfoque mismo, porque era empirista, pragmático como tal, dio, ¿verdad?, la luz al planteamiento original de la teoría conductista o de la corriente conductista. Y uno de ellos también, otro pionero, fue este señor Titchener, que lo aplicó, por eso estamos hablando de él, que lo aplicó directamente al área de la pedagogía, ¿verdad? El conductismo como tal. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ana Griselda. Otro motivo por el que yo considero que los sistemas educativos utilizan el conductismo como la base para el aprendizaje de los niños es debido a la concepción que tienen de las personas. Como dijo la compañera Andrea, la concepción que tienen ellos es de una persona pasiva, como usted mencionó en la clase anterior, que ven a las personas como una tabla rasa. Entonces, y ellos considerando que si se aplican los estímulos necesarios, el niño va a crear hábito. Y al crear el hábito, el niño va a aprender. Y la forma en la que ellos tienen de comprobar que los estímulos han generado las respuestas esperadas es mediante las calificaciones, que son, digamos, la prueba más observable que le pueden tener para saber si un niño realmente ha aprendido o no. Porque si se basan desde el cognitivismo o desde otras ramas que se basan más en los procesos mentales, no tendrían otra forma de saber cómo el niño ha aprendido, digamos, entre comillas, y por eso se basan más que todo en las calificaciones y en los resultados que los niños brindan después de aplicados los estímulos en la escuela. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos formando desde la perspectiva conductista? Y aún tiene vigencia. En la universidad tendrá vigencia, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué es la famosa, verdad, educación bancaria? Pues yo les deposito el conocimiento a ustedes. Yo soy el experto, yo soy el conocedor, yo el que manejo el conocimiento. Se los deposito un ratito en ustedes en la clase y después se los pido directamente, ¿verdad? ¿Y de qué forma se los pido? ¿Verdad? A través de una prueba que ustedes me contesten. Y si ustedes no me contestan como yo digo, a mi manera, como yo lo interpreto, pues tiene mal la respuesta, porque yo me convierto en ese estímulo significativo y a partir de ello espero una respuesta, ¿verdad? Mecánica, ¿verdad? Directa, la que yo espero que se dé, una respuesta deseada hasta cierto punto, ¿no? ¿Verdad? Y a partir de ahí, como eso es lo que me da mi fe, es lo que se constituye en una evidencia, en una prueba para mí, ¿verdad? Pongo una nota, ¿verdad? De carácter cuantitativo. ¿Está aplicado eso, sí o no? En este contexto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues, ya nos metimos en otra área, ¿verdad? Pero interesante, pero los orígenes están en el conductismo, ¿verdad? Formar estudiantes críticos, formar estudiantes pensantes, ¿verdad? Y no estudiantes reactivos, no estudiantes en donde se espere mecánicamente por una respuesta, porque estaríamos negando esa capacidad de la que tienen seres humanos, en este caso el estudiante, de pensar y de darle un significado a las experiencias, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje precisamente debe de ser eso, una experiencia. Y a partir de esa experiencia, dar sus interpretaciones, ¿verdad? Y sus significados. ¿No creen que desde esa perspectiva seríamos entes más transformadores, ¿verdad? Y entes de cambio en un contexto social. Pero, ¿qué le interesa, pues, ¿verdad? A la educación, al sistema educativo como tal? Crear entes pensantes, crear entes creativos, innovadores, críticos o pasivos, estimularlos, darle refuerzos y decir, ¿verdad? Aquí tienen esto, aquí tienen otro, pero, ¿verdad? Vivir sobre la perspectiva extremadamente de aspectos materiales, ¿bien? En donde los valores, los principios, la ética podrían quedar en un segundo plano. ¿Cómo valoran eso? Ya que nos metimos en ese área de discusión. Una valoración en eso que está diciendo en este momento.
el hecho de usted cómo nos pide los informes. O sea, yo en todas las materias que he llevado en ningún momento piden esos lineamientos. Yo hasta ahora los conocí con usted, entonces está utilizando ese conductismo con nosotros en este momento. Ahorita que caigo en el 20, lo que está diciendo en este momento. Usted ha hecho eso también muchas veces, o sea, que nosotros proyectemos lo que nosotros comprendemos o tratamos de comprender las cosas de nuestra forma, no como la forma como usted lo ve, porque si realmente es bien difícil un estudiante, a usted que tiene más conocimientos previos, ¿verdad? Entonces, claro, esa es una visión que, bueno, de mi parte, pienso llegar a tenerla, ¿verdad? En algún momento, pues. Y qué bonito que tocó ese tema, está muy interesante y metiéndolo con lo que estamos viendo con el conductismo radical, ¿verdad? Eso. Sí, y definitivamente es así el sistema educativo, si ustedes dan cuenta. Yo no estoy negando que inicialmente, por ejemplo, en la educación parvularia o en la ocasión de los primeros años, ¿verdad? Formal, se den pues algunos elementos básicos de aprendizaje. Es fundamental y es clave, pero quedarnos con ese mismo esquema y con ese mismo sistema en etapas posteriores del desarrollo del escolar, como tal, y está comprobado que en etapas posteriores, llegando a la pubertad, en la adolescencia no se diga, ¿verdad? El ser humano tiene un pensamiento ya crítico, hipotético, deductivo, ya tiene esa capacidad, ¿verdad? Esa habilidad, ¿verdad? Y esa destreza, ¿verdad? De poder hacerlo. ¿Y por qué no se explota eso, no? ¿Sí? Entonces, quizás en etapas básicas del aprendizaje, es clave y fundamental dar ese tipo de modelo de carácter conductista, pero mantener ese mismo esquema psicopedagógico en etapas posteriores del desarrollo del escolar o del estudiante, ¿verdad? En general, es criticable, ¿no creen? Ahora, yo entiendo que el modelo también nos amarra, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar yo con 111 estudiantes, ¿verdad? Me encantaría hacer grupos de 5, de 10, hacer mesas de trabajo, darle taller, ¿verdad? Y que dar una pregunta y que explotar sus planteamientos críticos de discusión, ¿verdad? De debate como tal, pero nos amarra esos grupos masivos. Y más no digamos, ahora estar trabajando pues en estas condiciones, ¿verdad? Virtuales, ¿no creen? No tenemos que arreglárnoslas para ver, por lo menos mínimamente, ¿verdad? Preparar esas condiciones para generar ese pensamiento, ¿verdad? Crítico, innovador, ¿verdad? Propositivo, ¿verdad? De parte de ustedes. Es bien difícil desde esa perspectiva, jugar con esas variables, ¿no? ¿Verdad? Y más nosotros en las ciencias de carácter humanista, pues el aprendizaje pues, en estas áreas es tan importante, ¿no? Porque no es un aprendizaje de carácter mecánico, ¿verdad? Lineal, como puede ser otros campos del conocimiento, ¿verdad? También se debe destacar el carácter humano, por supuesto, pero en el caso de nuestras asignaturas, de nuestra carrera, ¿verdad? De las ciencias humanísticas en general, debemos, ¿verdad? De generar esas condiciones, ¿verdad? Para constituirnos, pues, en agentes de cambio desde todo punto de vista como futuros profesionales, ¿no? Pero lastimosamente también esto nos amarra, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Ya viviéndolo en la práctica, partamos del hecho de que no tengamos esta pandemia, ¿cómo estaríamos nosotros hacinados, ¿verdad? En un aula 3 o quizás en un aula 7 por allá, ¿verdad? ¿Ah? 111 compañeros, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? ¿Cómo generamos esa discusión? ¿Cómo generamos ese debate? Y en la práctica, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, algunos podríamos hacer algún esfuerzo, ¿verdad? En ese sentido, y por eso vale la pena, pues, hacer ese tipo de comentarios en este momento, ¿verdad? Propicio a donde nos ha llevado precisamente la escuela o el modelo conductista, aunque no es el objetivo mismo, ¿verdad? Sino que estamos hablando desde la perspectiva psicoterapéutica, pues, pero de alguna forma esto está íntimamente relacionado con nuestra formación, ¿no?
Y es muy importante, y dentro de la psicoterapia también se puede hacer eso. No hablamos del enfoque sistémico, pues un enfoque integrador y holístico, de ver al ser humano pues desde la perspectiva integradora en relación con su familia, en relación con la sociedad, y cómo estos entornos socializadores pues influyen directamente, ¿verdad? En los disgustos psicológicos, en los conflictos psicológicos, en los problemas de salud mental del individuo como tal. No estamos individualizando, ¿verdad? Desde esa perspectiva, ¿verdad? La enfermedad o el trastorno. Acuérdense de algunos planteamientos extremos también desde esta perspectiva, como es la antipsiquiatría, ¿verdad? Se dice que la antipsiquiatría dice que no existen los trastornos mentales. El individuo no es el trastornado es la sociedad, ¿verdad? Como tal. Pero regresando precisamente a los planteamientos originales conductistas, vean cómo esto nos lleva, ¿verdad? A hacer una reflexión de por dónde pueden dar algún tipo de carencias o limitantes, ¿verdad? Que no nos permiten desarrollarnos de manera integral en un momento determinado, porque seguimos concibiendo, ¿verdad? Estos modelos ya en etapas incluso posteriores de nuestro desarrollo, ¿verdad? Llámese en cualquier ente socializador, nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, como también al interior, ¿verdad? De la escuela, de la universidad, incluso como tal, ¿no? Interesante ese planteamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo les hacía esa pregunta, desde la perspectiva quizás más de conocimiento, más que de un análisis crítico al que hemos llegado, ¿verdad? Yo les decía que los niños tienen mucha aplicabilidad. Ustedes han leído, por ejemplo, ahí cómo se da el aprendizaje, de los niños, cómo se refuerza, ¿verdad? Cómo se acondiciona, y cómo se utilizan algunas técnicas ya en el área estrictamente pedagógica o en el área psicoterapéutica, como leyeron en economía de fichas, la desensibilización sistemática, que eso ya lleva también un aspecto meramente cognitivo. Quizá la economía de fichas es más conductista, ¿verdad? Cuando al estudiante, al niño, al escolar, pero se le pone la carita alegre, la carita contenta, un sellito, ¿verdad? De felicitaciones, etcétera, etcétera. Esas son técnicas conductistas aplicadas directamente al área escolar, ¿no? Y que tienen mucha efectividad, por supuesto, y que no la estamos negando. Lo que negamos es seguir manteniendo este tipo de procedimientos o estrategias en etapas posteriores, ¿verdad? De la educación formal. Entonces, yo les decía esto porque hay algunas lecturas respecto a esto y se hablan de las estrategias terapéuticas de primer orden en niños. Una de las estrategias, ¿verdad?, terapéuticas de primer orden en niños es precisamente el conductismo. ¿Y por qué tiene mucha aplicabilidad en niños? Solo voy a hacer el comentario, ¿no? ¿Verdad? Porque es aplicable, porque el niño se encuentra en un proceso de aprendizaje puntual, en un proceso, como yo les decía, de aprendizajes básicos, como la lectura, la escritura, el cálculo, que en sus inicios, para poder aprenderlo, ¿verdad?, podemos utilizar de características, ¿verdad?, del conductismo básico, del conductismo clásico también. Lo otro, los niños son más influenciables por los refuerzos inmediatos del entorno. Acuérdense, y usted lo veían en la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo, ¿verdad?, de cómo va desarrollándose el pensamiento en el niño. ¿Cómo se va desarrollando el pensamiento en el niño? Al inicio el niño tiene un pensamiento concreto, ¿verdad? Tiene un pensamiento inmediato, ¿verdad? Tiene un reflejo inmediato de la realidad, ¿sí? ¿Verdad? Y cómo el pensamiento y cómo su atención, ¿verdad? Y cómo todas aquellas sus acciones y actividad dependen del contexto inmediato. Le doy un ejemplo clásico, y ustedes están con un grupo de niños de 3, jugando con niños de 2 o 3 años, ¿verdad? Y están en el grupo, ¿verdad?, en un salón, por decirlo así, y están con diversos juguetes como tal, ¿verdad? Todos quieren tener, le llama la atención, ¿verdad?, el entorno, ¿verdad?, lo novedoso, lo que se mueve, los colores, el tamaño, ¿verdad?, los sonidos. Todos esos elementos dependen del entorno externo, y sobre la base del externo va a conformar, ¿verdad?, su pensamiento interno. Primero es la atención de carácter interna, ¿verdad? Primero lo interactivo, como podría decir Vygotsky, ¿verdad?, y sobre la base del externo va conformando, ¿verdad?, lo interno, ¿verdad? Eso, de alguna u otra forma, tiene aplicabilidad en el sentido que podemos explotar esas condiciones externas, ese aspecto del ambiente, para dar, ¿verdad?, o interiorizar esos aprendizajes como tal en el niño.
Entonces le ponemos juguetes, por ejemplo, está con una pelota y de repente le ponemos un carrito rodando o una vejiga, ¿verdad?, de colores, inmediatamente deja ese estímulo y va tras el otro. Y podemos ver, si tuviéramos esa visión, ¿verdad?, de un dron, pudiéramos ver una serie de niños que no tienen atenciones de 2, 3 minutos porque hay distintos estímulos. Pues, ¿cómo nosotros podemos provocar, ¿verdad?, a través de los estímulos, el que el niño se pueda sentir interesado, ¿verdad?, hacia un determinado estímulo y a partir de ahí dar una respuesta? Ahí tiene aplicabilidad, pero en etapas tempranas, ¿verdad?, del desarrollo, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo que los niños son más influenciables por los refuerzos inmediatos del entorno. Obviamente dependerá de la edad. Por otro lado, dice, se da un aprendizaje con características más mecánicas, con poca elaboración de los procesos del pensamiento, como decían ustedes por ahí también, ¿no? Y conformamos hábitos, en los niños conformamos hábitos, ¿verdad? En primer lugar, hábitos prácticos como tal, ¿verdad? ¿Verdad? Que es un hábito, ¿verdad? Son aquellas conductas prácticas, ¿verdad?, habituales, conductas, ¿verdad?, que se expresan, que se exponen, ¿verdad?, de manera externa, de manera, regularmente, ¿verdad?, de manera regular. Entonces, el niño puede aprender eso. ¿Qué hábitos, pues? ¿Verdad? El hábito de saludar, un hábito social, ¿verdad? El hábito de ya regular su esfínter, ¿verdad? El hábito de apagar la luz cuando va a salir cuarto, de botar, ¿verdad?, la basura pues, en su lugar, etcétera, etcétera, hábitos básicos. Y eso creen ustedes que ahí no se puede aplicar, pues el conductismo, por supuesto, ¿verdad? Por otro lado, dice, los niños atienden a instrucciones, a cómo se les debe dirigir, ¿verdad?, a indicaciones como tal, le ponen atención a indicaciones básicas. Lleve este, ¿verdad?, objeto, ¿verdad?, acá y póngalo sobre la mesa. Baje el objeto sobre la mesa y colóquelo, ¿verdad?, sobre el sillón. Son instrucciones básicas, ¿verdad? Y usted, ¿qué está haciendo ahí? Estimulando y obteniendo una respuesta, pero porque están teniendo también aprendizajes básicos. Pues todos esos elementos, y pueden haber más, ¿verdad?, nos dan la pauta, pues, de que esto de conductismo es aplicable precisamente en etapas tempranas del desarrollo y es beneficioso para la conformación de aprendizajes adecuados y de hábitos, ¿verdad?, de normas, ¿verdad?, y que posteriormente pueden ir desarrollando, ¿verdad?, y interpretando y dándole significados, pues, más complejos, ¿verdad?, de los procesos mentales ya entran en juego, ¿verdad?, como el pensamiento y el lenguaje desde la perspectiva abstracta y todos esos elementos, ¿no? Entonces, sobre la base, al inicio, pues, es un conductismo, pero posteriormente podemos establecer cambios en el modelo, ¿verdad?, para dar un aprendizaje, le dicen los educadores o pedagogos, ¿verdad?, un aprendizaje significativo, ¿verdad?, un aprendizaje constructivista, como se habla ahora con los planteamientos de Piaget o los planteamientos de Vygotsky, ¿no? ¿Verdad? Que de alguna forma ya el conductismo queda en un segundo plano desde esa perspectiva. Pero inicialmente dio las bases para que se diera el aprendizaje, ¿no? No sé si me explico. ¿Por qué tiene aplicabilidad, pues, en etapas tempranas o en las escolares, en escolares tempranos el conductismo, ¿no? El problema es, ¿verdad?, que en etapas posteriores todavía se siguen planteando elementos conductistas, incluso, ¿verdad?, elementales, ¿verdad? Por ejemplo, en un 9º grado, en bachillerato, incluso en la universidad, ¿no? ¿No lo creen? ¿O cómo valoran esto? Lick, buenas noches. Yo quería Buenas hacer un noches. comentario. Sí, Edith. Muchas veces el conductismo radical, yo entiendo que en su momento, después de venir del psicoanálisis, esto fue una evolución para las terapias cognitivas, ¿verdad? Ajá. Pero también en la actualidad siento yo que debemos de tener una visión un poco más holística, como usted dice, sistémica, referente a los casos que se nos presenten. Porque muchas veces cuando el niño o la niña no responde a estos estímulos, respuestas que se esperan así socialmente, lo primero que se hace es etiquetar al niño. Entonces ahí cometemos un error porque el niño no encaja en esos patrones que usualmente la mayoría de los niños se adaptan
Entonces, lo primero que se hace es etiquetar a este niño. Viene este niño posteriormente cuando va creciendo, sufre de bullying en los centros escolares, por parte de los maestros, de los compañeritos, que ya no solo se refieren a él por su nombre, sino por el niño más inquieto, el niño más travieso, el niño más mal portado, el que tiene el hiperactivo, etcétera, ¿verdad? Cometemos el error de etiquetar muchas veces a estos niños y no vemos a profundidad en sí cuál es el problema que ocasiona el comportamiento de este niño. Muy bien. Entonces ahí encontramos un ejemplo en donde seguimos manteniendo ciertas posturas, ¿verdad? O cierta orientación desde la perspectiva del conductismo al momento de abordar un problema, en este caso, aplicable, ¿verdad?, al entorno escolar. Y definitivamente el conductismo, bueno, ahora, ¿verdad?, juntamente con lo cognitivo, ¿verdad?, tiene mucha aplicabilidad a ese tipo de problemas que algunos le denominan trastorno, por ejemplo, el trastorno con déficit de atención, ¿verdad?, con hiperactividad. Pero a veces los diagnósticos se hacen a la ligera y se plantea, pues, como dice usted, una etiqueta sin tener ninguna base, ¿verdad? Como tal, solo porque el niño, ¿verdad?, es inquieto, solo porque el niño le gusta jugar, solo porque el niño, ¿verdad?, tiene ese interés, ¿verdad?, de psicomotriz, por decirlo así, ya lo estamos etiquetando como hiperactivo, ¿verdad? Yo creo que hay que tener mucho cuidado y cuáles pueden ser las consecuencias a las que hace referencia Edith, ¿verdad?, posteriores en relación a su autoestima, ¿verdad?, en relación a su socialización, ¿verdad?, en la comunicación, y todos los elementos tan importantes en el desarrollo de su personalidad, que es tan clave, ¿verdad?, para que tenga ese bienestar en todo sentido, ¿verdad?, y que exprese esa salud mental como tal, ¿no? Entonces, a partir del origen, no debemos individualizarlo como tal, como lo plantea pues el conductismo en un momento determinado. Y cometer el error también de etiquetarlo, de estigmatizarlo, como plantea Edith, ¿verdad? Entonces, ese es uno, incluso ustedes, no sé si ustedes lo valoraron, ustedes van a las escuelas, hacen sus prácticas en algunos centros escolares, en algunas materias, o llevan algunos casos, y se dan cuenta de esa realidad, ¿no? Hay un artículo muy, muy importante, precisamente, no sé si han oído hablar de Joao Picardo, ahora está en la Universidad Gavidia, es un investigador, es un educador, es un maestro de los pocos que hacen investigación en el área de educación en nuestro país, aunque no es salvadoreño, pues, pero ya ha radicado durante muchos años acá. Entonces, él incluso hizo este planteamiento último, porque es investigador, de cómo es la tendencia de los últimos brotes que se han dado respecto a la pandemia del COVID-19 en relación a las aglomeraciones. No sé si escucharon ustedes esto de los partidos de fútbol, de la selección en particular, o de las manifestaciones o de los eventos religiosos en donde se han, ¿verdad?, congregado muchas personas, y que esto ha generado precisamente que se haya acrecentado algo que ya de alguna u otra forma se había de alguna manera disminuido, pues, o controlado mínimamente, ¿no? Ahora estamos teniendo, bueno, el mes pasado tuvimos, ¿verdad?, más de, el mes, pues, con más fallecidos producto de la pandemia, pero ni en la época en que supuestamente impactó más, por lo menos a nivel social y emocional y económico, ¿verdad? El mes pasado fue donde tuvimos más fallecidos, y él se lo atribuye precisamente, ¿verdad?, a esas aglomeraciones que se han dado en los últimos 2, 3 meses, ¿no? Entonces, él mismo plantea ya en el área meramente educativa, ¿verdad?, me salgo a veces un poco del tema, pero creo que de alguna manera está relacionado. Él plantea, pues, que dice, ante la hiperactividad, así se llama un artículo, la ritalina, ¿verdad? O sea, la ritalina precisamente es ese tipo de medicamento o fármaco, ¿verdad?, que disminuye, ¿verdad?, inhibe precisamente la excitación, ¿verdad?, a nivel cerebral, y pone quietos o pone tranquilos o relajados, pues, a un niño que supuestamente, entre comillas, ¿verdad?, es hiperactivo, ¿verdad?, sin haber sido, ¿verdad?, diagnosticado, ¿verdad?, de manera profesional, ¿no? Y muchos de los colegios, particularmente privados, óigase bien, ¿verdad?, utilizan precisamente ese tipo de tratamiento aquí en nuestro país. Imagínense,
por el mismo, por el ejemplo que ponía, pues, Edith, pues, hasta dónde podemos llegar con darle, ¿verdad? Una atención un poco mecánica, simplista, ¿verdad? A una realidad, ¿verdad? Del ámbito escolar, ¿no? Entonces, tiene mucha aplicación precisamente los modelos cognitivos conductistas, por otro lado, ¿verdad? En la atención precisamente de un trastorno con déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Entonces era un comentario en ese sentido. Bien, bueno, no sé si nos salimos, pero estuvo interesante esta parte. Ahora, al margen de estas críticas que nosotros hemos hecho, tenemos que conocer el modelo conductista, ¿verdad? Como tal. Una de las primeras preguntas que exponíamos ahí, que es la terapia conductual, ¿verdad? ¿Qué es la terapia conductual? Yo creo que está de más, lo hemos planteado, es una forma de terapia que se basa en los principios del conductismo. Y ya vimos los principios del conductismo, ¿verdad? ¿Cuál es el expositor, ¿verdad? Inicial o el pionero del conductismo? Precisamente es en Norteamérica, es con John Watson, que ya decíamos alguna frase que él planteaba pues, de manera original, ¿verdad? Pero también decíamos, ¿cuál es el objetivo de la terapia conductual? También está como sobreexplicado, pero si por ahí ustedes lo contestaron, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo entonces de la terapia conductual? Yo coloqué aquí que es reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseables o desadaptativas. Definitivamente. Si lo vemos desde esa perspectiva, repito, ya hicimos una crítica misma, ¿verdad? Pero ahora queremos como ya centrarnos y concentrarnos, ¿verdad? En este modelo, ¿verdad? Como tal. Como que lo estamos conociendo, ¿verdad? Aunque ya dijimos que tiene muchas críticas al respecto, ¿no? Pero definitivamente el objetivo es reforzar las conductas deseables y, como dice Edith, ¿verdad? Eliminar las no deseables o desadaptativas, porque para ellos, ¿verdad? Toda conducta obviamente es aprendida y va a depender de las características del entorno. Pero este entorno, como acabamos de decir, no lo ve desde una perspectiva histórica social, sino como algo ya predeterminado, como algo ya acabado. Así debemos de ver el entorno, según el conductismo, ¿no? Entonces, vean, ajá, Andrea. Yo solo quería como agregar que también, sí, como nos decía la compañera Edith, sí, también es eliminar las conductas no deseadas, pero también agregar que no solo eliminarlas, sino que también reemplazarlas por adaptativas. Ajá, reemplazarlas por conductas adaptativas. En otras palabras, aprender otro tipo de conductas deseadas, ¿verdad? O adaptativas. ¿Mm? ¿A partir de qué? A partir, o cuáles fueron las estrategias, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿verdad? Que más adelante creo que se plantean algunos tipos de condicionamiento, ¿no? Pero aquí lo que quería destacar es la palabra refuerzo, ¿verdad? El objetivo es reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseadas o desadaptativas y reemplazarlas, como dice Andrea, ¿verdad? Por conductas adaptativas o por conductas deseadas. Apliquémoslo, y la forma más evidente de aplicarlas es precisamente con los niños, ¿verdad? Con los pequeños o con el escolar como tal. En otras palabras, conformar esos hábitos, ¿verdad? Que son todo conductas repetitivas, ¿verdad? Que se han conformado de manera mecánica y que se expresan a veces de manera involuntaria o de manera inconsciente en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, la palabra refuerzo, ¿verdad? Aquí para mí es importante en este momento, al hablar del conductismo, ¿qué entendemos nosotros por refuerzo o por reforzamiento? El refuerzo, ¿verdad? O poniéndolo ya en acción, el reforzamiento es el procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo, y quieren entre paréntesis, llamado reforzador, el estímulo, entre paréntesis, llamado reforzador, cerramos paréntesis, hace que aumente
hace que aumente la posibilidad de que una conducta se repita a futuro. Hace que aumente la posibilidad de que una conducta se repita a futuro. ¿Verdad? Vean que esta es una terminología eminentemente conductista. Procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo, ¿verdad?, hace que aumente la posibilidad que una conducta se repita a futuro. Economía de fichas para el caso, ¿verdad? Queremos implantar una conducta deseada, ¿verdad? Por ejemplo, queremos que el niño, ¿verdad?, anote la tarea en su agenda. Y eso lo hace todos los días. Después, nosotros le revisamos su agenda a la semana o quizás al mes, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cuántas conductas que nosotros deseamos, ¿verdad?, que se den, aparecen. Cuando se le asignó la tarea, lo anotó. Y por lo tanto, lo vamos a reforzar ¿con qué? Con una ficha, con un premio. Y que esto lo pueda poder cambiar, ¿qué? Por una golosina, por un juguete, ¿verdad?, por una salida, ¿verdad?, un paseo, etcétera, etcétera, ¿no? Como un ejemplo, ¿verdad? Hola, Camila. buenas noches, Lick. Bueno, sí, Solamente buenas le noches. quería comentar precisamente eso, que yo apliqué eso en la escuela con unos niños, que así como usted decía, es como más fácil quizás trabajar con ellos en ese sentido, porque ven cómo se da como ese reforzamiento en las conductas no desadaptativas que ellos tienen. Entonces, con estos niños, yo lo que hice fue trabajar con eso de las fichas. Y al principio los niños estaban así como que no les gustó mucho, porque como lo que pasaba era de que como que uno tomaba, ahí era donde también se entraba que las conductas de los niños a veces como que toman de ejemplo a otro, quizás por tratar de ser bien aceptado en el grupo, no sé. Entonces toman conductas que son totalmente lo opuesto. Entonces con este niño, yo empecé a trabajar con él así primero. Y quizás después los otros compañeritos veían que él iba cambiando y que se le iba dando un incentivo, digamos, entre comillas, pero al final, o sea, todos los niños se metieron se metieron quizás la misma idea de que quizás lo que estaban haciendo era malo, y al ver que recibía el compañero una recompensa, decidieron seguir la misma línea. Entonces ahí fue donde se fue cambiando las conductas que no eran las adecuadas a las que sí se podían aceptar. Ahí hay un ejemplo concreto, que lo aplicó Camila, ¿verdad?, a través de una economía de fichas como tal. Esto al mismo tiempo nos sirve para conocer otras estrategias y allí están inherentes a lo que hizo Camila. Por ejemplo, aquí hay dos cosas. Otra de las características de que se dé un aprendizaje es la generalización, ¿verdad? Tendemos a generalizar. Como yo ya obtuve, ¿verdad?, este beneficio de manera individual, otras personas lo ven y ven al modelo, el modelaje, como algo positivo, y por lo tanto yo voy a imitar, ¿verdad?, este modelo y voy a hacer esa conducta. Y al mismo tiempo se generalizó, ¿verdad?, en otro grupo de niños, se amplió precisamente. Entonces hay dos elementos puntuales del aplicable al conductismo allí. Uno, a través de la economía de fichas, se dio también la generalización y se dio también, ¿verdad?, el modelaje, ¿verdad?, el aprendizaje por observación, que más adelante tiene el aspecto ya con características cognitivas, como ustedes saben, pero inicialmente pues se trató de imitar el modelo porque ese era un estímulo, ¿verdad?, positivo para ellos. Entonces eso me sirvió para dar una respuesta, ¿verdad?, igual a este modelo, y se generalizó, pues, ya que no solo fue un niño, sino que fueron varios niños, ¿verdad?, los que aplicaron o que los que respondieron con esas características. Este es una aplicación concreta del conductismo en el área directa, ¿verdad?, de la escolarización. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes tiene otro ejemplo. Vean cómo el refuerzo, importante, el aprendizaje, importante, ¿verdad? Son elementos, terminología eminentemente conductista. Y vean los grandes aportes que le ha dado el conductismo también a la psicología desde esa perspectiva. Teoría del aprendizaje,
teoría del escolar, ¿verdad? Son elementos rescatables, sí, pero no verlo desde una perspectiva radical, ¿verdad? O tan predeterminada, ¿verdad? Como ustedes mismos han dicho, pero en sus orígenes dio muchos aportes, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Y todavía siguen aplicándose en algunas áreas del aprendizaje. Ahora, la crítica que nosotros hacemos, que sí es aplicable en etapas tempranas de escolarización o etapas tempranas de la vida, quizás, pero seguir manteniendo esos mismos esquemas, veamos a nivel familiar incluso, ¿verdad? Seguir manteniendo esos mismos esquemas, como hemos dicho aquí incansablemente, que los estilos, ¿verdad? Autoritarios del padre de familia tuvo mucha aplicación y tuvo mucho efecto en un niño de 7, 8, 9 años. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando llega la adolescencia y se quiere seguir utilizando los mismos procedimientos, ¿verdad? Disciplinarios, que se ocuparon y que fueron muy efectivos en aquel entonces. Nosotros de la perspectiva sistémica decimos, se quebró, ¿verdad? El sistema, pues si los límites fallaron, ¿verdad? ¿Verdad? No se adaptó, ¿verdad? Su sistema, padres, ¿verdad? Al nuevo momento del ciclo vital, ¿verdad? De sus hijos. Hubo un desajuste. Allá había pues un aparente homeostasis y se había dado directamente, ¿verdad? Un equilibrio. El niño hacía caso, cumplía con sus obligaciones, pero acá se rompe. ¿Por qué? O sea, era un aparente equilibrio, porque realmente no había pues esa confianza o esa negociación que es tan importante ahora aplicable pues a un hijo de 14 o 15 años, ¿no? El estímulo dio resultados allá en etapas anteriores. Pero en este caso, en este momento, ¿verdad? En otra etapa del desarrollo, no tiene mucha efectividad. Ahí podemos encontrarle una explicación también a esto. No sé si hay comentarios sobre esto. Quizá, fíjese, como el conductismo meramente, ¿verdad? No tomarlo, tener en cuenta realmente que el fin del conductismo de esta corriente es la modificación de la conducta. Y que en este caso pues que no sea mecánico ni que dure un poquito de tiempo, sino que hacer lo posible de que provoque cambios en el modo de percibir esta realidad que está viviendo y ese problemas en los pacientes, cada uno, ¿verdad? O sea, tomarlo en cuenta, eso siempre tenerlo en cuenta. A medida que trabajamos con los niños, como se dice, si son manejables, aceptan mucho las órdenes o la forma de cómo uno se expresa. Ellos son muy atentos en eso y observan todo. Son unas personitas que están empapándose de todo lo que ven, todo lo que escuchan. Entonces, siento yo que en esa etapa es más fácil modificarlos que en una etapa adulta. Como diríamos buen salvadoreños, están encallados con eso. Definitivamente. Vean que es bien difícil a veces como querer comprender y conducir sin ir a lo que actualmente, ¿verdad? Se concibe o cuál es el objetivo de la psicoterapia, ¿verdad? Y eso es interesante, ir y venir, ¿verdad? Estamos tratando de hacer, ¿verdad? Un planteamiento del conductismo en sus orígenes como tal, y no podemos dejar de criticarlo porque nosotros ya tenemos, ¿verdad? Esos aprendizajes previos que nos permiten con propiedad, pues decir, ¿verdad? Que puede estar equivocado, cuáles son los elementos rescatables de esos primeros planteamientos, ¿no? Y eso es lo bonito y es lo interesante, porque ustedes ya tienen esos conocimientos previos en ese sentido, ¿verdad? Pero es claro que en la actualidad lo que pretendemos, o con las personas, ¿verdad? Que un pensamiento, ¿verdad? Ya en etapas posteriores de su desarrollo, lo que pretendemos en una psicoterapia es establecer cambios, ¿verdad? Y establecer cambios implica que nosotros los facilitemos y que ellos mismos, ¿verdad? Busquen las alternativas de solución, ¿verdad? Que ellos mismos se autoevalúen, se autocontrolen y que sean autogestores, ¿verdad? De sus propios cambios y que los expresen y se comprometan, ¿verdad? Directamente a actuar y a vivirlos en su cotidianidad, fuera de nuestra consulta, ¿verdad? Nosotros en ese momento, hemos repetido de 40, una hora, nosotros expresamos y tratamos de dar ese tipo de cumplimiento de metas a través de tareas, ¿se acuerdan? El cumplimiento de objetivos, ¿verdad? A través de modelajes, incluso en el mismo
¿verdad?, proceso de sesión terapéutica, pero afuera, que él sea capaz, ¿verdad?, de actuar por sí mismo, ¿verdad?, de autoconocerse, de autocontrolarse, de ser autogestor de sus propios cambios, porque al fin y al cabo nosotros nos vamos a desprender de él, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Un proceso de pensamiento más complejo, ¿verdad? Eso no es una simple respuesta a partir de un estímulo, sino que da procesos mentales más complejos de construcción, ¿verdad? Y de deconstrucción, como hemos hablado, ¿no?, de dar otros significados y otras interpretaciones, ¿verdad?, sobre la base de respetar sus individualidades, ¿verdad?, y aceptarlo de acuerdo a sus características mismas, ¿verdad? ¿Ah? Pero con un planteamiento conductista creo que perderíamos esa posibilidad directa, ¿no? Habría una dependencia, ¿verdad?, extrema hacia, ¿verdad?, el psicoterapeuta, ¿no? Y las soluciones, como ustedes dicen, serían de carácter inmediato porque no hemos abordado el problema de fondo, ¿no? Tarde o temprano, a la vuelta de la esquina, vendrían las recaídas, vendrían otro tipo de problemas, se agudizaran, ¿verdad?, otro tipo de situaciones, ¿verdad?, personales, laborales, de amistad, familiares, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por ahí, de acuerdo, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, decíamos, ¿cuáles son las bases de la terapia conductual? Ya hablábamos un poco del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. Y decíamos que los pioneros, eso está relacionado también con los pioneros del conductismo, el condicionamiento clásico, ¿verdad? Ustedes saben, Iván Pavlov, allá en Rusia, ¿verdad?, de aquel entonces, siempre por esas mismas momentos, ¿verdad?, de tiempo, a principios del siglo, ¿verdad?, 20, y por este lado, ¿verdad?, el condicionamiento, ¿verdad?, operante. ¿De quién? La teoría del refuerzo. ¿Quién plantea la teoría del refuerzo? ¿Mm? Skinner, la teoría del refuerzo, Skinner. Por Pavlov y Skinner, bueno, ya es pionero, aplicable ya, pero al aspecto meramente de condicionamiento. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento, ¿verdad?, asociativo, ¿verdad?, y el condicionamiento operante, que también es asociativo, ¿verdad?, pero es más instrumental, como le denominan otros, o sea, operante instrumental, ¿verdad?, clásico, ¿verdad?, asociativo, ¿verdad?, o pavloviano, ¿verdad?, en otras palabras, ¿no? Entonces vamos a ver esos dos tipos de condicionamiento, sin quizás profundizar, pero cómo estos pueden ser aplicables directamente en el área de la psicoterapia, ¿verdad?, por allí. Nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Si no hay algún otro comentario, estaríamos pendientes con los dos tipos de condicionamiento para la próxima reunión. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. También se me olvidaba decirles que subí un pequeño texto en donde aparecen algunas técnicas específicas ya aplicables desde la perspectiva de la terapia conductista, ¿no? O conductual. Les invito a leerlos, es un material breve que también podemos hacer un poquito de comentarios que está relacionado con lo que estamos planteando acá para hacerlo, ¿verdad?, el próximo lunes. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo, Eric. De acuerdo.